porque el Señor es bueno. Él es bueno.
tiempos de necesidad. Dame con su gracia y amor. ¿Y sabes qué? Él tiene, como decían sus hermanos, promesas grandes, porque Él es un Dios que cumple su pacto, que cumple lo que ha dicho, así como el ser humano, ¿verdad? Para nada se asemeja, ¿verdad? Dice que nosotros somos mentirosos, pero que el Señor es como fiel y veraz. ¿Crees en sus promesas? Pregunto una vez más, ¿crees en sus promesas? Canta conmigo entonces. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Cántalo una vez más. Dios de pactos, que guarda tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi deseo. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Al abrigo de tu gloria quiero estar. Aún aquí, al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ahí. Canta, tengo redención. Tengo redención por la sangre que descansa en tu alma. Para mí, mi hermano. La gracia y el perdón son regalos de mi Padre. Aleluya. La salvación. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. ¿Cuánto dice una vez más? Por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Canta conmigo. Aquí estoy con manos alzadas.
puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo presto mi corazón, completamente a ti. Levanta tu mano. ¿Quién le ha entregado el corazón completamente al Señor? ¿Quieres que haga algo maravilloso contigo? Hoy quiere hacer algo maravilloso contigo. Porque no estamos aquí porque somos buenos. O estás aquí porque eres muy bueno. Decíamos que solamente dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre. Estamos aquí porque necesitamos de Él. Y Él quiere hacer contigo algo. Porque el Señor está aquí, dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy con ellos. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Y está aquí para qué, hermanos? ¿Cómo? Para sanar. Para sanar. ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Para qué más? Para redarguir tu corazón. Amados hermanos, es un placer poder estar con todos ustedes un sábado más. Bienvenidos al estudio de la escuela sabática. Tenemos esta mañana la lección número 10 intitulada Un nuevo pacto. Una hermosa escuela. Vamos a empezar el estudio, pero antes de empezar les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar y presentar este estudio delante de la presencia de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das un sábado más de reunirnos, aunque virtualmente, pero sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu. Gracias Padre Santo por tu palabra, gracias porque día a día nos enseñas, nos instruyes con tu palabra, Señor, y es una bendición poder venir delante de tu presencia, Señor, y abrir tus escrituras para encontrar sabiduría, esa sabiduría eterna que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que tú seas guiando este estudio, que tu Espíritu Santo sea moviéndose entre nosotros, que podamos aprender y que te pedimos que tú nos des un corazón dispuesto para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Te bendecimos, te alabamos y te imploramos todas estas cosas en los maravillosos méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como les decía antes, la lección número 10 intitulada Un nuevo pacto. El versículo de memoria lo encontramos en Lucas 22:20, el cual dice: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Cuál es esa sangre preciosa sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a empezar a leer la introducción o el medite en esto. La cruz de Jesucristo es algo muy esplendoroso. En las últimas 3 lecciones hemos visto cómo el justo alcanza la victoria sobre el mal, condena el pecado y hace la paz por medio de su sangre. El Nuevo Testamento habla de otras cosas alcanzadas por su muerte, pero este espacio no nos permitiría cubrir ahora. Pero algo que es esencial al mensaje de la reconciliación es la promesa que Jesús hiciera en la última cena. Por medio de su sangre derramada, Él establecería un nuevo pacto, como lo leímos en Lucas 22:20. En el trimestre pasado aprendimos sobre nuestro Padre como creador del pacto, y no hay otra palabra bíblica que exprese mejor la relación que pacto. Les invito a que revisen la lección número 6 del trimestre anterior. Hablamos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham y su pueblo. Definimos el pacto como un vínculo sagrado forjado en sacrificio. Qué bonita esa definición. Vínculo sagrado forjado en sacrificio. No es cualquier cosa. Es un vínculo que lleva un sacrificio, que ha llevado un precio por el que se tiene que pagar, ¿verdad? Igual que en un matrimonio Dios se acerca a nosotros por un pacto y nos atrae hacia una relación íntima, recíproca y fiel con Él. Quisiera hacer una
pequeña recopilación de lo que hablamos en la lección 6 del trimestre anterior. Hablábamos de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, de una forma especial. Él nos creó a su imagen y semejanza. La idea original y siempre ha sido el plan de Dios de crear una nación, un pueblo de personas que están consagradas a Él, dispuestas a amarle, a respetarle, a obedecerle, a adorarlo. Y ese era el plan con Adán y Eva. La idea era de que ellos, siendo a la imagen y semejanza de Dios, pudieran comunicarse con Él, y así lo hacían en el Edén. Pero desafortunadamente entra el pecado, el cual rompe toda conexión entre el hombre y Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, desde el principio podemos ver cómo en el capítulo 3 de Génesis nos habla de que desde ya está dándonos las luces de lo que sería ese pacto eterno con Jesucristo. Encontramos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesucristo vendría a ser esa simiente que aplastaría la cabeza del enemigo, del que vino a interrumpir esa relación maravillosa que había entre Dios y el hombre. Y vemos a través de las generaciones siguientes cómo la degradación del hombre lo lleva a alejarse más y más de Dios, pero Dios siempre, como decía aquí la introducción, nos atrae hacia Él para tener una relación íntima. Vemos cómo en Noé se nos presenta una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero desafortunadamente los resultados siguen siendo lo mismo, la humanidad alejándose más y más de Dios, hasta que llega el momento en que Dios hace el llamado a una persona, un hombre, tal y como tú y como yo, un hombre que no era un hombre justo, la palabra no lo habla como un hombre justo, pero Dios vio en algo en él, en el cual vio un terreno fértil, tal vez podríamos decirlo de esa forma, y le hace esta invitación a que él saliera de la tierra donde estaba, donde vivía, de las costumbres de sus familias, de lo que él estaba acostumbrado a hacer, y que se fuera hacia una tierra la cual Dios le iba a mostrar. Y este hombre escuchó la voz de Dios, y aquí es donde viene la parte importante. Él le creyó. La fe es importantísima, y él se convirtió por ese acto y por todos los que sucedieron después de esto en el padre de la fe. ¿Por qué? Porque a través de él Dios estableció un pacto maravilloso que ahora nos cobija a nosotros. Él le prometió que le daría una gran descendencia y que sobre él, por su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Encontramos eso en Génesis 12, donde dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién ha sido esa bendición para todas las familias de la tierra? Sino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria a Dios por ese pacto maravilloso que desde el principio Dios tenía en su mente preparado. Pero entonces Dios cumplió su pacto, le da la descendencia a Abraham y crece su descendencia a un punto que son miles y miles de personas, tal vez millones, que se encuentran en la esclavitud en Egipto, y viene Dios a través de Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí, donde restablece el pacto ya no solo con el patriarca Abraham, sino ahora con cada uno de los de su pueblo. E invita a Moisés a que haga un llamamiento al pueblo de Israel. Lo encontramos en el versículo 19 de Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí, como sobre las alas de águila, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del
todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una vez más, viendo la idea o el anhelo de Dios de tener una nación santa, un pueblo consagrado a Él. Y Moisés se volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Desafortunadamente, esa promesa que hicieron ellos con el Señor la quebrantaron una y otra vez. Pero igual, al aceptar este pacto que hacía Dios con el pueblo entero, Dios toma la responsabilidad de hacer que estas cosas se cumplan, y más allá en el pacto antiguo, en un nuevo pacto que se cumpliría más adelante. El Señor les presentó todas estas cosas maravillosas que establecían una relación una vez más entre el pueblo y Dios, algo que se había perdido por completo. 400 años en esclavitud en Egipto, ya nadie se acordaba de las promesas de Dios, pero Dios vino y restablece ese pacto con ellos. Pero entonces ahora estamos hablando de un nuevo pacto. Y aunque vamos a regresar a la introducción de la escuela, nos quedamos en la mitad del segundo párrafo. En el triste final de la historia del Antiguo Testamento vimos perdidas las promesas del pacto de bendición y de vida a causa de la infidelidad y desobediencia de Israel. La maldición y condenación que prevalecía desde Adán aún predominaba. Y es que el pacto antiguo estaba basado en la obediencia del pueblo hacia las reglas. Las reglas que Dios le había dado al pueblo eran perfectas, eran eternas, reglas buenas. Pero desafortunadamente nuestra naturaleza caída lo vemos a través de todos los ejemplos de los siervos a través del tiempo, de que fuimos incapaces de poder obedecer. Siempre nuestra naturaleza caída iba en pos de lo equivocado, de no hacer lo que Dios nos quería de nosotros, sino hacer nuestra propia voluntad. Pero aún así, volviendo a la introducción, la ley y los profetas prometieron un nuevo pacto. Nuestro amoroso Padre no se frustraría por la rebelión y pecado humano. Con la sangre de Jesús derramada en su muerte, tal como el Evangelio de Juan vivamente lo muestra, la vieja era de pecado, de condenación, fue asumida y su carne y destruida. Consumado es. Pero al entregar Jesús su espíritu, sangre de vida fue derramada de la herida de su costado, traspasado por la lanza. En la cruz hay un final y un comienzo. En Cristo, Dios y el hombre se reencuentran y el nuevo pacto es inaugurado. Qué lindo es saber de que ahora nosotros tuvimos la bendición de nacer de este lado del nuevo pacto, y ahora nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, el cual es más excelso que lo que antes había establecido. Pero para entender un poquito el antes y después, me gustaría que abriéramos nuestras escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y vamos a leer bastante de este capítulo, así que les invito a que lo abran, porque es una hermosa comparación entre lo que era antes y lo que ahora es el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Le dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces este capítulo 9 nos introduce a lo que
Parte de las normas que se estipularon en el pacto antiguo fue las instrucciones que Dios le dio al pueblo para establecer el tabernáculo y todos los ornamentos que tenían que estar ahí dentro del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de unos 45 pies de ancho. Permítanme ver. Sí, 45 pies de largo y 15 pies de ancho y 15 pies de alto. Entonces era como un cuadro, y ahí adentro estaban todos estos instrumentos que nos acaba de mencionar. Y era la forma en que Dios se iba a manifestar y iba a establecer esa relación con el pueblo. Sigamos leyendo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces el servicio del templo se ofrecía en dos áreas. Estaba el lugar santo, donde los sacerdotes venían y prestaban sus servicios de limpiar el candelabro, de poner los panes de propiciación, de ofrecer ofrendas. Y ahí había un continuo trabajo que se hacía durante todo el tiempo. Pero estaba la segunda parte, que era el lugar santísimo, que era donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, y no para tener una conversación con Dios, sino para presentar la ofrenda, la sangre de expiación por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo, los cuales se derramaba sobre el lugar, en la cubierta del arca del pacto, y servía como expiación por el pueblo. Ahora qué bonito es comparar eso ahora con el nuevo pacto. Sigamos leyendo. Ahora vamos a adelantarnos al versículo 12. El versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces ahora imaginémonos lo que estaba antes. Está el lugar, el tabernáculo, donde los sacerdotes servían, pero solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y solo una persona entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio para expiación de todas las personas del pueblo y de él mismo. Un comentarista decía que se tiraba la sangre para cubrir esas cosas que estaban adentro de del arca del pacto. Y esas tres cosas que mencionaba el escritor era el maná, porción de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y el maná, decía este comentarista, le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. La vara de Aarón le recordaba de su rebelión contra la autoridad de Dios, y las tablas del pacto les recordaban de su fracaso al tratar de cumplir los 10 mandamientos y el resto de la ley. Y entonces, cuando se tiraba esa sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio, era para cubrir todas esas faltas que el pueblo tenía. Me pareció muy bonita esa interpretación, porque sí, o sea, nosotros necesitamos de la sangre en ese momento para cubrir los pecados que el pueblo estaba haciendo. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, como lo leíamos en el versículo 11 de Hebreos 9, sacerdote venidero, por más amplio y más perfecto tabernáculo, donde entró no a una tienda de ropa hecha de manos, sino entró a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo. No por sangre de machos cabríos, dice el versículo
a 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué lindo de que lo que se hacía antes se tenía que hacer una vez cada año, la entrada al lugar santísimo poniendo la sangre de expiación, pero era un sacrificio que se tenía que hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque era un sacrificio terrenal. Pero ahora con nuestro Señor Jesucristo tenemos un sacrificio que es una redención eterna, perfecta, esa sangre maravillosa de nuestro Jesucristo. Y porque si la sangre, versículo 13, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué lindo es esto. En el antiguo pacto era todo terrenal, todo pasajero, todo limitado. Pero ahora en nuestro nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo tenemos una amplitud de lo que el sacrificio de Él hizo y significa para nosotros. Antes se usaba esa sangre y se esparcía sobre el pueblo para purificación, porque se dice que no puede haber purificación si no hay sangre, si no hay un sacrificio. Por eso la definición que encontrábamos aquí en la escuela hablaba de que el pacto es una relación santa pero con sacrificio. Siempre tiene que haber un sacrificio de expiación y nuestra expiación a través de Jesucristo es una expiación perfecta que cubre y limpia nuestros pecados para que podamos servir al Dios vivo. Así que, versículo 15, por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora somos herederos, coherederos con Cristo de las mansiones gloriosas y del el poder ser llamados hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa sentir que somos hijos de Dios. ¿No lo sientes así? ¿No crees que es una bendición poder ser llamado ahora un hijo de Dios? Ahora somos herederos de la herencia eterna de Dios. Qué cosa más linda. Ya lo de este mundo pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mansión, unas promesas eternas que están en los cielos. Y ahí es donde debemos estar enfocados nosotros, en ese nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Volvamos a la escuelita y seguimos leyendo la introducción. Solo en Cristo puede experimentarse la vida del nuevo pacto. Amén, así es. Solo a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor. Toda esa experiencia del pacto sostenida en la relación restaurada y las bendiciones de Dios son encontradas en Cristo. Él es el nuevo pacto. Nosotros estamos completos en Él debido a que Él está completo en Dios. La vida en Cristo no solo significa perdón de pecados, sino también una nueva naturaleza y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. El pueblo de Israel en el antiguo pacto recibió la ley de Dios en tablas de piedra, las cuales ellas sabían que estaban, pero estaban guardadas en el lugar santísimo. Ahora nosotros, la ley de nuestro Dios está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso es que ya no es una carga, sino que es algo glorioso poder vivir de acuerdo a las instrucciones de nuestro Dios, porque ya no somos los mismos, ahora somos nuevas criaturas. Qué glorioso pensar de que ahora somos nuevas criaturas. Ahora nuestra suficiencia no es de nosotros, sino de Dios. Es a través del mismo ministerio del Espíritu de vida quien escribe la ley de Dios en nuestros corazones, conformándonos a la imagen y gloria del Señor. Les invito a que abramos nuestras escrituras en 2 Corintios 3.
Vamos a abrir nuestras escrituras en 2 Corintios 3. Y vamos a leer este pasaje del 1 al 18. Que es una de las lecturas de preparación de la escuela. Y dice así: ¿comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Qué lindo es de que ahora nosotros somos cartas de presentación personales. Nosotros, nuestro ejemplo, nuestra forma de vida debe ser esa carta de presentación de Cristo, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Qué rico, qué maravilloso es saber de que Dios está haciendo una obra perfecta en nosotros, que va más allá de simplemente lo que se le pedía al pueblo de Israel antes, que era que ellos fueran obedientes. Ahora Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza para obedecer y poder cumplir con todos esos requerimientos, esas cosas que Dios quiere de nosotros, pide de nosotros. Ahora nosotros lo podemos hacer, no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, una vez más, para pensar algo como de nosotros mismos. No viene de nosotros esta gracia, no es por nuestros méritos, no es porque podamos saber mucho, porque seamos muy inteligentes, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Termina el versículo 5, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque tal letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y así el ministerio de la muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? Entonces el escritor de los Corintios, el apóstol Pablo, está haciendo referencia de que cuando bajó Moisés de estar en la presencia de Dios, su rostro brillaba y el pueblo se maravilló tanto de ver ese reflejo que le pedían que se cubriera el rostro. Y eso era maravilloso. Ahora, qué más maravilloso es ver a personas transformadas, cambiadas por el Espíritu Santo, y reflejando a Cristo Jesús en la forma en que viven, en la forma en que se expresan, en la forma en que tratan a los demás en estos momentos de tanto dolor, de tanta confusión, de tanta enemistad en este país que estamos viviendo por razones raciales. Qué lindo es que nosotros, como hijos de Dios, podamos mostrar una forma diferente de cómo actuamos, donde respetamos a todas las razas, donde tratamos a todas las personas con dignidad, con amor, porque todos somos hijos de Dios. Ese es el cambio que Dios hace en las vidas de aquellas personas que se aferran a ese nuevo pacto. Ya no somos iguales, somos diferentes. Y ahora ese cambio lo vemos en nuestras propias vidas. Vamos a seguir leyendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Qué lindo es pensar que ahora estamos en esta área del nuevo pacto, donde el pacto tiene un poder transformador en nosotros. Ya no depende de nuestra obediencia y nuestra disposición a obedecer a Dios, sino que ahora Dios pone ese deseo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo de ser obedientes, de crecer. Qué lindo es que ahora la sangre de Cristo nos ha justificado para siempre, y ahora no vamos a necesitar que cada año estar presentando nuevos sacrificios, sino que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Gloria a Dios por eso. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es esa gloria?
la gloria de Jesucristo. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Todas estas cosas, el santuario, el tabernáculo, todos estos ornamentos eran hermosos, pero mucho más hermoso es lo que eso representa en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, el cual abrió las puertas hacia el lugar santísimo. Cuando el Señor Jesucristo cierra sus ojos y dice culminada vez, ¿qué pasó? Se abrió, se rompió el velo y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, algo que solo estaba previsto para el sumo sacerdote, ahora está disponible para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos mucho más de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuanto leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Qué lindo es ahora nosotros entender que no tenemos que aferrarnos a las cosas materiales, a esos ritos, porque ahora todas esas cosas se cumplen en nosotros a través de Cristo Jesús. Nuestro velo ha sido quitado y ahora podemos experimentar una relación real y verdadera con nuestro Padre Celestial, una relación íntima. Ya no es de oídas de oídos, sino que ahora a través de su palabra, a través del ministerio de Jesucristo, podemos ver el amor de Dios revelado para todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios porque nosotros no tenemos ese velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Tenemos la libertad de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer el pecado? No, de ninguna manera, sino libertad para vivir una vida de santidad en Cristo Jesús. Qué lindo es nuestro Dios al permitirnos ahora experimentar esta nueva etapa donde somos nueva criatura. Qué lindo que ahora somos parte de ese nuevo pueblo que ama y vive una vida en santidad, en libertad, no por lo que está escrito, sino porque queremos ser dignos para nuestro Dios, no porque es una ley a la cual nos tenemos que someter, sino porque de nuestro propio ser queremos someternos a nuestro Padre maravilloso. Versículo 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa era la pregunta número 2. ¿Cuáles son los dos ministerios que Pablo contrasta en 2 Corintios 3 y con qué fin? Pues los dos ministerios, el ministerio que causaba muerte, o sea, la ley, donde se pedía una obediencia estricta a la ley, pero desafortunadamente en nuestra naturaleza caída siempre fallábamos y no éramos capaces de poder cumplir. Entonces, ¿qué traía ese ministerio? Traía muerte, traía condenación. ¿Por qué? Porque no éramos capaces por nosotros mismos, nuestras propias fuerzas, de lograr cumplir a pie de la letra como se tenía que cumplir. Y el nuevo ministerio es el nuevo pacto a través de Cristo Jesús, el ministerio que trae la justicia. La justicia que ahora se nos es puesta sobre nosotros por los méritos de Cristo Jesús, no por los nuestros. No estamos diciendo de que ahora nosotros somos santos porque nosotros somos capaces. Nunca, jamás podremos ser capaces de ser justos, pero sí a través de los méritos de Cristo Jesús somos justos. Y Él, como dice en la parte final del capítulo, el versículo 28, nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Qué lindo es cuando el pueblo de Dios se permite que Dios mismo vaya transformando su vida, va regenerando la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos, la forma en que hablamos, y eso se empieza a reflejar en nuestras acciones. Entonces las personas se dan cuenta y dicen: wow, esta persona no es la misma.
cómo ha cambiado tu forma de hablar, ya no miras como antes, etc. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura y Dios nos transforma día a día. Cuando buscamos en su palabra y le pedimos a Él, Él nos va transformando de día a día a más y más a su imagen. Y que algún día, cuando Él regrese, nos transformará a su plena plenitud, donde podremos estar enfrente de Él. ¡Qué día más glorioso! ¿Cuántos anhelan ese día? Yo sé que sí, todos lo anhelamos. Entonces la pregunta número 2 de la escuela: ¿cuáles son estos dos ministerios? El ministerio de la ley, que causaba muerte, y ahora el ministerio de Jesucristo, que trae vida y justificación para el hombre. Muy bien, vamos ahora a regresar a la introducción. En Cristo, el último pasaje de la introducción, nuestro sumo sacerdote y mediador, un nuevo y mejor y más excelente camino ha llegado. El antiguo pacto quedó obsoleto, puesto que no pudo vencer al pecado y la muerte, ni proveer vida y bendición. Entonces, lo que intrínsecamente fallaba en el primer pacto era de que no había transformación. Se le presentó un sinnúmero de reglas al pueblo, muy buenas, sabias de la mente de nuestro Dios, pero no había el poder transformador que ahora nosotros experimentamos a través de la sangre de Cristo, limpiando nuestro ser, y ahora el trabajo perfecto del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos día a día más y más a su imagen y semejanza. Pero Jesús, para terminar la introducción, sí lo ha hecho. Unidos a Él por el Espíritu Santo, las promesas de Dios se han cumplido en Él y en nosotros. Así que el dicho del antiguo pacto realmente se ha cumplido, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué lindo, qué maravilloso es sabernos que somos ahora pueblo de Dios, que ahora Él se goza en ver a su pueblo, al pueblo de todas aquellas personas que hemos aceptado este sacrificio de Jesucristo, y ahora somos sus hijos, ahora somos su pueblo, ahora Él es nuestro Dios, y lo amamos y lo respetamos y queremos una eternidad con Él, porque ese es nuestro anhelo y era el anhelo de siempre de nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Padre Celestial. En este sábado, en esta escuela, nos dan 4 palabras claves. La primera es sangre, palabra clave: sangre, corazón, unidos y espíritu. Y más adelante vamos a resumir el estudio usando esas palabras. Pero en Responda, ciertos temas de énfasis que quiere enfatizar el escritor. Dice así: por medio de y tenemos 2 espacios que se llenarían con su sangre derramada, Él estableció un nuevo pacto. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un pago por el pecado, y Jesucristo mismo, con su sangre preciosa, estableció ese nuevo pacto al derramar su sangre para cubrir los pecados no solamente de Él, o no de Él, sino del mundo entero más bien. Antes el sumo sacerdote presentaba la sangre de expiación por sus pecados y por los del mundo. Ahora nuestro Señor Jesucristo se había echado todos los pecados del mundo sobre Él, y con su sangre pagó este precio que tenía que pagarse, y estableció este nuevo pacto donde Él ahora es nuestro sumo sacerdote. En la línea número 2 de Responda: en la cruz hay un final y un comienzo. Hay un final para ese pacto antiguo donde a través de la obediencia se esperaba que el pueblo buscara de Dios, y ahora hay un comienzo donde podemos ver que Cristo Jesús es el que nos abre las puertas y nos da el camino perfecto para entrar hasta la presencia de Dios y poder convertirnos en ese pueblo maravilloso que Él estaba buscando. La línea número 3 de Responda, el numeral 3: la venida de Cristo incluye, la vida de Cristo, incluye perdón de pecados y la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Qué lindo es que nuestro Dios no vino a abolir, como dijo Él: yo no vine a abolir las reglas, sino a cumplirlas. Ahora esas
esa sabiduría de Dios en la ley está escrita en nuestros corazones y actuamos y vivimos de acuerdo a ella por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué manera los evangelios? Vamos a leer este pasaje. La pregunta habla acerca de esto. ¿De qué manera los evangelios revelan la cruz de Cristo como un final y un comienzo? Vamos a leer cómo describe el evangelio de Juan este comienzo en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 37. Dice así: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Ya él había cumplido con su sacrificio, estaba pagando con su vida por la redención del mundo, pero para cumplir toda la escritura, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué da esto a entender? El fin. Ahí se cumplió todo lo que se necesitaba cumplir, se pagó el precio. Ya no más sacrificios, no más nada de eso, porque Jesucristo mismo se había convertido en el sacrificio que ahora cubría los pecados del mundo. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Qué lindo es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino y cumplió exactamente con todo lo que se necesitaba cumplir. Él pagó el precio, Él dio todo lo que se necesitaba, cumplió todas las escrituras al pie de la letra. Su sacrificio fue perfecto. Y eso ahora nos sirve a nosotros de testimonio para ver que Jesucristo es nuestro nuevo pacto, el pacto eterno. Se acabaron el pacto antiguo donde se tenía que hacer los sacrificios anualmente. Ahora nuestro sacrificio, nuestro pago lo dio Jesucristo. Y ahora se convierte en una nueva vida, la que nosotros tenemos para vivir. Y el comienzo, porque cuando Él entrega su espíritu, dice el otro evangelio, que cuando dijo consumado es, ¿qué pasó? Murió y el velo del lugar santísimo se rompió desde arriba hasta abajo. Eso simbolizando que ahora se estaba abriendo la posibilidad de poder entrar al lugar santísimo a través de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahora ya no dependemos del trabajo del sumo sacerdote una vez al año, porque tenemos un sumo sacerdote más excelente. Dice la Escritura que ahora está intercediendo por nosotros día a día y podemos venir en oración y comunicarnos directamente al lugar santísimo con nuestro Padre Celestial, elevar nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Qué bendición más grande poder hacer eso. Y ahora vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Por qué es Cristo y estar en Él central para el nuevo pacto y la vida en este? Vamos a leer el último pasaje de la introducción que encontramos en Hebreos 8, Hebreos capítulo 8,
versículos del 1 al 13. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 13. Dice así. Ahora bien, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor el ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir esto, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué es necesario? Dice la pregunta. ¿Por qué es Cristo y estar en Él central para el nuevo pacto y la vida en este? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que ahora auspicia por nosotros. Si nosotros no estamos en Cristo, no hay salvación, no hay redención, no hay quien interceda por nosotros. Si no aceptamos a Jesucristo y su sangre, entonces nosotros no estamos justificados. No hay justificación para nosotros delante del trono de gloria. Entonces estamos condenados por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes al pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, con el pacto antiguo. Y como nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, es necesario que Jesucristo viva en nosotros, que su sangre cubra nuestros pecados y nos dé su justificación, para así poder presentarnos justos delante de Dios. Sin Él es imposible agradar a Dios. Sin la fe en Jesucristo es imposible. Entonces es totalmente necesario que aceptemos a este nuevo sumo sacerdote que intercede por nosotros para ser parte de este nuevo pacto. Es interesante cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que no ha habido hombre mayor que él, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para Juan, él murió antes de que el pacto se cumpliera. Entonces nosotros ahora tenemos promesas más grandes, no dependientes de nosotros, de nuestras habilidades, de lo que nosotros podamos ofrecer, sino dependientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Qué glorioso es saber de que ahora nosotros somos somos receptores de todas estas bendiciones
por la gracia de Jesucristo, no por nuestros méritos, no por nosotros una vez más, sino por Cristo Jesús. Gloria a su nombre, gloria porque Él es el nuevo pacto. Ahora resúmala, usando las 4 palabras clave, resuma la lección. Y entonces yo la resumí de esta manera. La sangre de Cristo es el nuevo pacto que trae justicia a nuestros corazones y ahora estamos unidos a Él en el Espíritu. Esa es nuestra conclusión. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha abierto las puertas para que tú y yo ahora seamos partícipes de este nuevo pacto. Te invito a que aceptes al Señor Jesucristo si no lo has hecho y le entregues tu vida para que puedas ser parte de este nuevo pacto que ahora nos abre la oportunidad a vivir en comunión con nuestro Dios. Si tú ya lo has hecho, te invito a que busques que Dios siga trabajando en tu vida y vaya formando tu ser de gloria en gloria, como lo leíamos antes en Hebreos, que vayamos siendo cambiados de gloria en gloria, más pareciéndonos a nuestro Dios. Te pido y te invito a que nos aferremos a nuestro sumo sacerdote, aceptemos su pacto, aceptemos su sangre redentora en nuestras vidas para que podamos llegar todos juntos a ese día glorioso cuando le veamos cara a cara y podamos presentarnos delante de Él justos por el sacrificio y el pago que Jesús hizo por nosotros. Aplíquela, dice así, para terminar. Comiencen con una oración de clausura. Agradézcale a Dios por ser nuestro Dios y por hacernos su pueblo mediante el nuevo pacto en Cristo. Glorifíquele por perdonarnos y transformarnos mediante su Espíritu. Aparte esta semana para meditar en lo que significa ser miembro del nuevo pacto y cómo participar plenamente en él. Les invito ahora a que cerremos nuestros ojos y vamos a terminar nuestro estudio con una oración. Amantísimo Señor, gracias Padre amado, porque tú nos das el privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias porque nos has dado la gracia de poder aferrarnos a la sangre de Cristo Jesús y ahora ser partes de tu pueblo, Señor, que ahora podemos decir que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque tú ahora nos transformas, nos cambias, nos moldeas a tu imagen, Señor, para ser esos vasos útiles en tu reino, Señor. Gracias, Padre amado, porque es por tu misericordia que somos parte de este pueblo, Señor. Gracias, Señor. No hay nada en nosotros que podamos darte, Señor, que podamos ofrecer en gratitud, Padre amado, pero recibe nuestro corazón agradecido por el sacrificio de Cristo Jesús, por el amor que nos mostraste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No nos cansaremos de agradecerte por el sacrificio maravilloso de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora ayúdanos a amarte más cada día, a buscarte más, a querer ser más como tú, a reflejar al mundo, a este mundo tan necesitado, tan agobiado, tan lleno de tanta oscuridad, que podamos reflejar tu luz en medio de las tinieblas, Señor, que podamos ser unos embajadores dignos de tu reino, Señor. Ayúdanos, Padrecito lindo, en cada corazón de cada uno de mis hermanos que hemos podido estar en este estudio. Te pido que tú nos formes y nos ayudes a seguir creciendo de gloria en gloria para honra y gloria de tu nombre. Te lo imploramos en los maravillosos méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz a todos, hermanos. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre,
diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre puedo estar contigo, y solo por tu muerte me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, yo puedo estar contigo, y solo por tu muerte tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre puedo entrar, santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre, por siempre, y siempre. Él es el hombre que tuvo poder y atravesó el mar. Él es el que puede hacer el mar cambiar. En el momento que la tempestad te quiera unir, Él